así su palabra, Colosenses 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonaos. Amén, gloria al Señor. Bueno, Iglesia, hace 2 predicaciones os hablé sobre cómo Pedro seguía a Jesús de lejos, y hablemos de que viendo Pedro a Jesús en la casa del sumo sacerdote, se dio cuenta que seguir a Jesús era sinónimo de muerte. Amén. Seguir a Jesús, Iglesia, es sinónimo de muerte. Amén. Esto lo tenemos que tener claro. Seguir a Jesús es sinónimo de muerte. Muerte al pecado. Muerte al pecado, Iglesia. Y luego os hablé de niños en Cristo, niños carnales. ¿Os acordáis? Bueno, hoy vamos a hablar del perdón de Dios y del perdón entre nosotros. Hace unos días estaba yo viendo la tele, y no sé si fue en el cuarto milenio, no me acuerdo, pero un criminólogo estaba hablando. De ahí surgió el mensaje, el pensamiento. Siempre se lo digo a los jóvenes, que la palabra de Dios siempre surge primero como un pensamiento muy fuerte y luego lo vas elaborando con la palabra. Y bueno, ese pensamiento te persigue hasta que al final escribes la palabra que Dios te ha puesto en tu corazón. Amén. Y bueno, pues estaba hablando este criminólogo de un hombre que le llaman el monstruo de Einstein o algo así, de Austria. Bueno, este hombre contaba, el criminólogo, que yo estaba viéndolo y me estaba quedando pasmado de lo que estaba contando cuando se descubrió lo que hizo este hombre. Este hombre estaba casado y tenía 7 hijos, y contaba este criminólogo que a una de sus hijas, cuando cumplió 18 años, él estaba haciendo un sótano debajo de su casa. Hizo un sótano de unos 50 metros cuadrados, 5 habitaciones, y él estaba haciendo este sótano porque estaba premeditando lo que quería hacer durante años. Fíjate tú dónde puede llegar la maldad de una persona. Y cuando hizo el sótano, decía este criminólogo que encerró a su hija. Y perdona la expresión, pero es que es cierta, abusó de ella durante muchos años y tuvo hijos con ella. Y los hijos estaban dentro del sótano y no los dejaba salir. Y mientras contaba la historia, es por eso que surge este pensamiento del Espíritu Santo, yo la ira me vino al corazón y dije, si le pillara. Y me vino eso al corazón. Y de repente el Espíritu Santo me dijo, donde vosotros termináis, yo perdono. Si ese hombre se arrepintiera, yo lo hubiese perdonado. Entonces me di cuenta que estamos muy lejos del alcance de la misericordia de Dios. Es por eso que la mayoría de cosas en las iglesias las vemos con ojos humanos y no con ojos espirituales. Porque si mirásemos con los ojos de Dios, veríamos cómo se extiende su misericordia. Por eso Pablo dice, perdonaos los unos a los otros. No existe otra herramienta, Iglesia, para restaurar nuestra relación, porque es posible que tú mañana me hagas una cosa muy fea, pero es necesario que yo eche mano del perdón de Dios, que donde mi conciencia y mi intelecto no llega, ahí llega el Espíritu Santo que tenemos dentro. Amén. Por eso el perdón se debe predicar siempre en la Iglesia. Estamos últimamente viviendo en muchas iglesias donde no existe el perdón. Se perdonan, pero no se olvidan de lo que se han hecho. Y surge todavía ahí la pudredumbre dentro del corazón. La historia dice que David, el rey David, recibe una visita del profeta Natán. El profeta Natán va a la casa de David. Dios quiera que siempre haya hombres que prediquen la verdad, Iglesia. Dios quiera que haya hombres siempre que prediquen la verdad del Evangelio. Porque cuando Natán fue a la casa de David, fue a remover su conciencia por medio de la palabra. David recibe a Natán porque es su amigo. Y la historia bíblica, de que Natán cuenta una historia. La historia que cuenta Natán es que mientras estaba sentado David, Natán le empieza a predicar el mensaje.
Qué importante es predicar la palabra. Porque en la palabra el Espíritu Santo trabaja. Nosotros no vemos al Espíritu Santo como trabaja, pero trabaja en el corazón. Ahora mismo está trabajando en tu corazón. Ahora mismo, hermano, el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Está removiendo la conciencia. Y dice la Biblia que Natán empieza a contarle una historia de un hombre que era rico y que tenía muchas ovejas. Y este hombre que tenía muchas ovejas sabía que iba a visitarle un amigo que venía de viaje. Y no queriendo coger de sus ovejas, fue a la ciudad y encontró un hombre que solo tenía una ovejita. Gloria al Señor, impresionante. Impresionante mensaje, porque el mensaje que está predicando Natán no es un mensaje inventado, no es una anécdota suya. Está predicando del capítulo 22 de Éxodo. Capítulo 22 de Éxodo, Jehová dijo: aquella persona que robare una oveja a un hermano de Israel tendrá que pagar 4 veces, y si se la roba a la fuerza, merece la muerte, dijo Jehová. Entonces Natán le está predicando del capítulo 22 de Éxodo. Está diciendo: un hombre que tiene muchas ovejas ha cogido un hombre que solo tenía una, que la ha cuidado desde pequeña, y la quiere mucho, pero se la ha quitado de sus brazos. Se la ha quitado de sus brazos de tal forma de que ha matado esa oveja y se la han comido. Y ahora Natán, removido su conciencia por medio del mensaje, se levanta y dice: ese hombre no tiene perdón de Dios. Ese hombre merece morir y pagar 4 veces esa oveja. Y le dice Natán: ese hombre eres tú. ¿Cómo puedes decir que no perdonas a un hombre que ha robado una simple oveja y luego le pides perdón tú a Dios por el pecado que has cometido? Aleluya. Hay gente en las iglesias que vienen a recibir el perdón de sus pecados cuando todavía no han perdonado a su adversario. ¿Verdad? Esto es impresionante, iglesia. ¿Verdad? Venimos a pedir la bendición de Dios. Venimos a que Dios perdone y restaure nuestras vidas cuando nosotros no somos capaces de perdonar a aquellos que nos han hecho una simple cosa. Esto es impresionante, iglesia, cómo la palabra de Dios trabaja. Y dice la Biblia que David se arrepintió de su pecado. Se arrepintió de su pecado y dijo: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Había juzgado el mismo David. Es decir, David, aun cometiendo adulterio, que Dios reprenda adulterio, había asesinado a Urías Eteo y encubierto un pecado, y tenía la poca vergüenza de decir que un hombre que había robado una simple oveja merecía la muerte. Qué egoístas nos volvemos, hermanos. Qué egoístas nos volvemos. Resulta que nosotros hacemos mucho y por nada que nos hacen ya no queremos perdonar. ¿Verdad? Por eso es tan difícil ver que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, porque somos egoístas. Solo miramos nuestro ego, lo que nos hacen a nosotros, montamos una montaña. Lo que nos hacen a nosotros es una montaña, pero lo que hago yo no pasa nada. Soy yo, perdóname, Señor. Pues Dios no perdona al que no perdona. Dice: Padre, perdona nuestras deudas, así como perdonamos nosotros a nuestros deudores. Dios nunca va a perdonar a nadie que tenga podrido el corazón por falta de perdón en la iglesia. En la iglesia tiene que haber perdón, pero un perdón sincero. Da un aplauso al Señor. Si vemos la palabra del Señor, ¿cuántos están aquí? ¿Pueden decir aleluya? ¿Estás comiendo de la palabra? La palabra te va a hablar hoy. Te va a hablar y va a entrar en tu corazón como una espada de 2 filos. La Biblia dice que la relación de Saúl y David se rompió. Y se rompió por una anécdota.
Porque resulta que había unas mozas que decían que era mejor David que Saúl. Y dice la Biblia que desde ese instante Saúl le cogió coraje a David. De lo que oyó, le cogió coraje. Hay un versículo, iglesia, en Hebreos 4:7 que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. La relación de David y Saúl se rompió. Ahora, ¿por qué Pablo dice en Hebreos 4:7: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? Está hablando de dureza. Esta palabra dureza en el griego quiere decir callo. No callos a la madrileña, ni los callos del pie. No. Iba a decir cuántos de aquí tienen callos en el pie, pero no quiero que levanten la mano. Esta palabra callo está hablando cuando se rompe un hueso. Cuando se rompe un hueso se produce una neoformación de células. Se rompe, ¡zas! Y cuando se rompe, las mismas células del cuerpo intentan juntar los extremos del hueso. Al principio parece como una gelatina, pero cuando guarda reposo, esas células se endurecen de tal forma más que el hueso. Lo que estaba diciendo Pablo aquí es que a causa de romperse relaciones en las iglesias se endurecen los corazones. Hay mucho endurecimiento en los corazones. Los médicos luego tienen que hacer un tratamiento muy fuerte para ablandar ese callo. Necesitamos el tratamiento de la palabra en la iglesia. Es el único tratamiento eficaz, el único tratamiento que puede entrar a lo más profundo y a lo más oscuro del corazón y lo ilumina de tal forma que el Espíritu Santo nos convence de pecado, no nos deja en evidencia, no tenemos excusa ante el Espíritu Santo. Cuando seguimos leyendo la historia, no dejéis pasar a estos niños tanto, por favor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Pues decir amén. Si leemos la historia, iglesia, vamos a ver cómo un día Saúl, persiguiendo a David, dice que se quedó durmiendo. Y David, que era su yerno, es muy difícil que se regañe un yerno con un suegro. ¿Suegro? ¿No eras con la suegra? Uf, cada cosa bastante mal. Ahora, los suegros, los yernos se suelen llevar bien, ¿sí o no? Muy cordialmente. La Marta muchas veces me dice: ¿por qué no vivís siempre juntos? ¿Por qué no estáis todo el día juntos? En eso, lleva razón. Dice la Biblia que David pudo matar a su suegro, pero no le mató. Y en la cima de un monte le gritó a su suegro, le dijo: tío, ¿por qué me persigues? Si yo no te he hecho nada, no te hago nada, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me quieres matar? Pues porque estaba poseído Saúl. Estaba peor que la niña del exorcista, estaba Saúl. Le quería matar a su yerno, le quería casabar, pero de tal forma le habla David que dice la Biblia que Saúl se levanta y dice: hijo, con lo bueno que eres, ¿cómo estoy haciendo yo esto? Si eres buenísimo, eres un niño muy bueno, de buena familia, cristiano, valiente, guapo. Sí que lo tenía todo David. Era impresionante. Pero le perdona. Dice la Biblia, y Saúl perdonó a su yerno. Y yo decía mientras leía: gloria al Señor, qué alegría que se perdonen las personas. Según llegó a la casa, se manifestó otra vez. Y estaba su yerno, que entró a la casa y le tiró una lanza. Y dice la Biblia que David se esquivó la lanza y se fue corriendo. Y Saúl empezó a ver el mal ambiente que había en su casa, porque en su casa había demonillos. Porque el que perdona de mentira, en su casa siguen los demonios. Que hay mucha persona que dice: te perdono,
hay mucha gente que perdona y luego en su casa infecta a los de su casa hablando de aquel que ha dicho que ha perdonado. ¿Estáis entendiendo? ¿Estáis aquí, Santo Domingo? Vamos a ver, imagínate que yo me regaño con Saúl y me dicen los hermanos, os tenéis que perdonar, porque somos cristianos. Yo le perdono, pero según llego a mi casa, infesto a la Marta y a mis hijos de quién es Saúl. ¿Sí o no? ¿De qué sirve ese perdón? Por eso no se quita el mal ambiente de nuestras casas, porque no perdonamos sinceramente. ¿Quieres que se vayan los demonios? Perdona con sinceridad, limpia tu corazón, no seas mentiroso. ¡Aleluya! No creemos que esto es un juego, que los demonios pasan. Estaba manifestado Saúl porque dice que decaía su carácter, se entristecía y lloraba. Ay, qué mal me encuentro, ¿por qué me encuentro tan mal? ¿Por qué hay tan mala atmósfera en la casa? Porque no perdona, Saúl. Perdona. Y se marchan los demonios y entra Dios. Fíjate lo que es perdonar sinceramente. Si no perdonas sinceramente, demonios en casa. Si perdonas sinceramente, los demonios se van y entra el Espíritu Santo. Pues yo quiero perdonar, porque yo quiero que el Espíritu Santo habite en mi casa, en mi familia. No practicamos el perdón. Decimos que perdonamos, pero es mentira. La Biblia dice que en poco tiempo Saúl tenía una guerra y se fue a buscar al Señor. Sin perdonar, se fue a buscar al Señor. Esto es impresionante, iglesia. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios con tanta suciedad en el corazón? Sin querer que la limpie Dios. Queremos otras cosas. Esa suciedad, déjala. Hace poco descubrieron a una señora en una ciudad de España que almacenó tanta basura, tenía el síndrome de Diógenes. Porque hay cristianos que tienen el síndrome de Diógenes del pecado. Van almacenando basura, que ya huelen mal. Se nota a las 20 leguas el pecado. Porque no tienen alegría en la cara, en el rostro. Están siempre tristes, porque tienen suciedad dentro. Y dice la Biblia que Saúl se fue a buscar a Dios y Dios no le contestaba. Dios no contesta las oraciones de los que no perdonan. No te canses en buscarle, porque no le vas a encontrar. Dios está muy lejos de aquellos de los que tienen rencor en el corazón. Muy lejos. No ayunes si no perdonas, no ores si no perdonas, no vengas al culto si no perdonas. Quédate en tu casa porque infectas la iglesia. Cuenta la historia que había un rey que se llamaba Jeroboam. Este Jeroboam trajo división al pueblo. Y su niño se puso enfermo. Y le dijo a su mujer, corre, disfrázate, porque eres la reina, te va a conocer el pueblo. Disfrázate y vete donde un profeta que es viejo, está ciego, pero es de Dios. Es que hasta los que causan divisiones saben quién es de Dios y quién no es de Dios. No son tontos. Vete donde ese profeta y dile a ver qué le va a pasar al niño. Preséntale la petición al profeta. Y dice que la mujer se disfrazó y fue a llevar su petición. Los que no perdonan, iglesia, ¿me dejáis decirlo? ¿Sí o no? Los que no perdonan están disfrazados y sus peticiones no las escucha Dios, porque están disfrazados. Y fueron, y esta mujer dice la Biblia que antes de acercarse a la casa, mientras estaba lejos, le vino la voz de Dios al profeta. Era ciego y viejo, pero no era tonto, estaba consagrado. Y le vino la voz de Dios y le dijo, mira profeta, se acerca la mujer de Jeroboam, viene disfrazada y viene a pedirme que sane a su hijo. Dile que su hijo se va a morir.
Y según llamó a la puerta, le dijo el profeta ciego y viejo: ¡Mujer de Jeroboam! Ya sé quién eres. Por mucho que te disfraces, te conoce Dios. Tus peticiones disfrazadas no te las va a escuchar Dios. Cuando llegues a tu casa, tu hijo se va a morir. Ni siquiera le dio oportunidad de hablar ni presentar la petición. Sin perdón no se puede poner peticiones a Dios, ni de sanidad, ni de restauración, ni de nada, de nada. Apláudele a Dios si quieres. Ella sí quería vivir sin el perdón en el corazón, pero dijo: disfrazado, a lo mejor cuela. Es que el problema que tenemos en las iglesias es que tú a mí me puedes engañar y yo a ti, pero es que aquí hay un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, y por eso es imposible engañarle. Yo puedo mañana traerle una petición porque a lo mejor hay una enfermedad o porque necesito trabajo. Todas las peticiones son buenas si el corazón está limpio. Pero si me llevo mal con David, le veo por una calle y por otra, ¿cómo voy a decir: Señor, si tú puedes, haz lo que puedas, mira, echar los papeles del ayuntamiento, se van allá, canda raba? Te ruego, Señor, que la concejal ahora sí, raba, canda, naya. Pues ni raba, ni canda, ni yaya, ni nada de nada. Perdona y Dios te ayuda. Perdona y Dios te bendice. Perdona y Dios está en tu casa. ¿Pero qué estamos haciendo? Que nos creemos que tenemos un becerro de Dios que tiene ojos y no ve, tiene orejas y no oye, tiene boca y no habla. Pero ¿qué va? Que Dios está en el monte y lo ve todo. Lo sabe todo. Qué bonito es el perdón. Cuando se perdona con sinceridad. Te han hecho daño, te has ido a la casa, pero no has hablado en tu casa de ello. Has cenado tranquilo. Ya has dado gracias a Dios de poder conseguir un hermano otra vez. El perdón se tiene que demostrar con hechos, no de palabras. Hechos. ¿Sabéis que el que no perdona demanda perdón? El que no está dispuesto a perdonar siempre dice que perdone, que perdone. Pero chicos, si la Biblia nos dice que perdones tú, te perdone o no te perdone él, perdónale tú. Y ves y díselo. No le saludes y digas: hola, Dios. No, ves y dile: te perdono. Y perdóname si te he hecho algo porque te amo en el amor de Dios. Y aquí me tienes para lo que sea. Menos para pedirme dinero que estoy calido. Por lo demás, lo que aquí tú quieras. Porque hay personas en las iglesias, empezando por mí, porque esta palabra me la ha predicado el Espíritu Santo a mí, a Antoñales. Antoñales necesita mejorar muchas áreas en su vida espiritual. Por eso me como esta palabra de Dios. Y la digiero, y la entiendo, y quiero ponerla por obra. Hay personas que ponen tope al perdón. Jesús dijo: tengo que ir a Jerusalén, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y me van a maltratar, a escupir, a insultar. Claro, lo que nos estaba enseñando Jesús con todas estas cosas es que el perdón y el amor de Dios está preparada para cualquier circunstancia. Amén. Cuando Jesús estaba diciendo: es necesario ir a Jerusalén, estaba sorprendiendo a los discípulos. Pero él estaba hablando de lo que vivía. No os preocupéis porque es necesario. Me van a matar, a escupir, a blasfemar, pero yo estoy capacitado. El amor de Dios está capacitado para perdonar cualquier cosa. Es lo que le estaba enseñando Jesús a sus discípulos. No os preocupéis. Claro, el apóstol Pedro, al decirle eso, está diciendo: ¿cómo puede decir que es necesario ir a Jerusalén? Y le van a escupir, a insultar, a jurar. Eso, claro, ponen tope. Hay carnales en las iglesias que ponen tope al perdón de Dios. ¿Y cómo se va a montar eso? Si eso no hay quien lo aguante. Somos cristianos, no tontos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser tonto. Claro, ¿qué pasa? Que cuando
Pedro escucha esto, ya no puede dormir porque la conciencia se le... Claro, porque las exigencias del Evangelio le estaba diciendo Jesús: si tú quieres seguirme, también tienes que perdonar. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? 7 veces. Dijo el Señor: hombre, mucho más, 70 veces 7. Pero si 7 muchas veces, si David me insulta 7 veces al día, si le perdono 7 veces yo a David, me hacéis aquí un becerro y me sacáis en Semana Santa. Porque dice: no puede ser que sea tan bueno el pastor. Pero dijo Jesús: 70 veces 7. 490 veces al día. Eso es mucho, ¿eh? Claro, la conciencia de estos carnales, y ¿cómo voy a perdonar yo a la persona que me ha dicho? Claro, evalúan, y ellos en sus costumbres dicen: bueno, yo podría perdonar, pues que un día me digan vete de aquí, pero otro día que me hagan otra cosa, no perdono. Claro, ¿qué pasa? Que Pedro no puede dormir y va donde Jesús y le propone un evangelio sin tanto perdón. ¿Cuántos les gusta ese evangelio aquí en la iglesia? Es un evangelio muy guay. Se puede perdonar hasta cierto límite. Claro. Le dice Pedro: Señor, no vayas a Jerusalén. Ten compasión de ti. Porque hay hombres y mujeres en las iglesias que ponen cierto límite al perdón de tal forma que van de víctimas. ¿Cómo dice? De víctimas. Van de víctimas y sienten compasión de ellos. Cuando dicen: esto es impresionante, iglesia. Si a mí me hace algo alguien de tal forma que me hiere, que me pongo en el lugar de la víctima y en vez de sentir compasión para restaurar mi relación con él, siento compasión de solo yo, de mí. Muy bien. Y así es imposible restaurar una relación. Si tú me haces y yo me veo que el afectado soy yo y la víctima soy yo, claro, voy por todos los coros con la cara así. ¿Qué te pasa, Antonio? Nada, que estoy pasando mucho con fulano. Me está haciendo la guerra, me está haciendo lo imposible. Claro, el otro dice: pobrecito, lo que está pasando. Van de víctimas. Hemos engendrado un evangelio en la iglesia erróneo. El cristiano tiene la capacidad, es necesario que yo pase estas cosas. No os preocupéis, estoy capacitado para perdonar y para restaurar cualquier circunstancia que me rodee durante el camino al evangelio. Necesitamos el perdón en la iglesia. Debemos perdonarnos, hermanos. Debemos perdonarnos. ¿Cuántas vidas están sin ser bendecidas por falta de perdón? No perdonamos, no usamos ese utensilio de la gracia tan precioso. Que el perdón es cuando uno falla, el perdón te da la oportunidad de levantarte otra vez por medio del arrepentimiento. Si no hubiese perdón, en la próxima caída que tenga en Toñanes ya no se puede levantar, pero gracias a que nos perdona Él. ¡Aleluya! Te voy a dar otra oportunidad, gracias a que nos perdona Él. Podemos estar aquí, podemos alabarle, cantarle, orar, podemos consagrarnos gracias a su perdón. Dale un aplauso a Dios, aleluya. Termino con este relato. ¿Habéis escuchado la historia de José? Qué bonita es la historia de José. De verdad que es entrañable la historia de José. Qué gran hombre de Dios. A José le tiraron en un pozo. Le desnudaron sus hermanos. Al casi más pequeño, el penúltimo. Eran 12 hermanos, pues él era el 11. Y le cogieron a su hermanico. Quiero que te metas en esta historia. Le cogen a su hermanico, le balancean, le quitan la túnica y le tiran a un pozo. Y cuando le tiran al pozo, la Biblia nos cuenta que él escucha las palabras de sus hermanos. No son palabras bonitas. Vamos a matarle. Hemos dicho que el amor de Dios está capacitado para perdonar, ¿sí o no? En 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido.
El amor de Dios es sufrido. Es paciente y tiene la capacidad de escuchar cosas malas sin que altere la santidad que lleva dentro. El que tiene el amor de Dios tiene los oídos tan preparados porque aunque escuche que te quieren matar, el corazón hace un caparazón que rebotan las palabras. Porque es paciente. Por eso ahora entiendo por qué José pudo escuchar esas palabras. Porque si yo las escucho, subo del pozo como el hombre araña y los arranco la cabeza. Pero José tenía paciencia. Porque el amor de Dios es tan sufrido que es como una autovía que no tiene fin. Empiezas a intentar a terminarla y no se puede. Por eso José tenía la preparación de perdonar a sus hermanos. Pero es que la palabra de Dios dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Amén. Mirad, quiero terminar con esto. Cuando José estaba ya en Egipto, pasaron aproximadamente 22 años. En esos 22 años, en la mente de José recordaba de su familia, uno, que le habían vendido y habían maquinado matarle y que le habían tirado a un pozo. Número 2, que le habían vendido de esclavo. Número 3, que por ellos había pasado cárceles. Número 4, que por venderle le habían dado la noticia a su padre y su padre llevaba 22 años con luto por culpa de sus hermanos. Pero dice la Biblia que cuando José los miró a sus hermanos, él los reconoció, porque la persona que no es de Dios nunca cambia, siempre son los mismos. Pero él fue irreconocible, no le reconocieron, porque el que tiene a Dios cambia y ya no se le puede conocer. Dice la Biblia que los puso a comer y antes que dieran la primera cucharada, dice la Biblia, y José gritó en palacio, que se le escuchó por las 4 esquinas del palacio, y lloró y dijo: hermano, soy José, vuestro hermano. Sus hermanos se quedaron pasmados y se nos matan. Fijaros lo que es el amor de Dios y el perdón de Dios. Dijo: no fue culpa vuestra, fue plan de Dios. Qué conocimiento de los que tienen el amor de Dios. No puede tener odio el hermano porque es que resulta que lo achaca todo al propósito de Dios. ¿Y sabéis lo que hizo? Y termino con esto. Fijaros lo que puede hacer el perdón de Dios. De algo tan dramático que pudo haber una ruina, dice la Biblia, y José restauró a su familia. ¡Qué bueno! El perdón restaura, iglesia. Necesitamos perdón para restaurar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes. Aplauden a Dios, aleluya, santo es Dios. No sé si como a David, cuando le trajo la predicación Natán, hoy te ha hablado Dios. Igual que Natán cogió capítulo 32 de Éxodo, yo te he cogido Colosenses y te he predicado de lo mismo. Perdona. Y restaurarás tu vida, tu familia y el Espíritu Santo sea tu Dios. Que Dios os bendiga mucho, iglesia. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Con alegría digan amén. Bueno, iglesia, pues espero haberos hecho bien. Espero que la palabra del Señor haya restaurado tu vida. Él te ha perdonado a ti, perdona tú a los demás. Transmite ese perdón. Amén. Es infinito el perdón porque el perdón es de Dios. Bueno, iglesia, pues como os he dicho antes, no ha podido venir la visita, pero Dios quería en esta tarde hablar de esta forma.